Continuamos Parashat Vayeshev en la tercera aliyá, capítulo 37, versículo 23, y vamos a terminar el capítulo 37 en el versículo 36. Dice la Torah: ocurrió que cuando llegó Yosef a sus hermanos, estos quitaron a Yosef su túnica, la túnica rayada que tenía puesta sobre él. Lo tomaron y lo arrojaron al pozo, pero el pozo estaba vacío, no había en él agua. Y ellos se sentaron a comer pan, alzaron sus ojos y vieron, y aquí una caravana de Ismaelim venía desde Gilad con sus camellos portando cera, bálsamo y aristoloquia, que se dirigían para bajar a Mitzrayim. Entonces dijo Yehudá a sus hermanos: ¿qué ganaremos si mataremos a nuestro hermano y taparemos su sangre? Vamos, lo venderemos a los Ismaelim, pero nuestra mano no esté sobre él, porque nuestro hermano de nuestra misma carne es él. Y lo oyeron sus hermanos. Pasaron unos hombres midianín, comerciantes, lo asieron, subieron a Yosef al pozo y vendieron a Yosef a los Ismaelim por 20 monedas de plata, y trajeron a Yosef a Mitzrayim. Volvió Reuben al pozo, y aquí que no estaba Yosef en el pozo. Entonces desgarró sus vestimentas, regresó a sus hermanos y dijo: el muchacho no está, ¿y yo pues a dónde iré? Tomaron la túnica de Yosef, degollaron un chivo y sumergieron la túnica en la sangre. Enviaron la túnica rayada, la llevaron al padre de ellos y dijeron: esto encontramos, reconoce por favor si ella es la túnica de tu hijo o no. La reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo. Un animal feroz lo comió, ha sido desgarrado Yosef. Entonces rasgó Jacob su manto, colocó cilicio en su cintura y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero se negó a consolarse y dijo: ¿por qué he de bajar en duelo por mi hijo a la tumba? Y lloró por él su padre, mientras los medianín vendieron a él en Mitzrayim a Potifar, eunuco de Paró, jefe de los matarifes. Bien. Aquí hay para destacar una situación bastante sorprendente acerca de la túnica rayada que había hecho confeccionar su padre para Yosef, parte de su preferencia que tenía por él. Esta palabra es pasim, rayas, en hebreo, pasim, rayas. Al mismo tiempo es un acróstico. Este pasim tiene la letra P, la letra Sameh, la letra Ain, Yud y la letra Mem. Cuando nosotros buscamos estas, también podemos hacer unas siglas o un acróstico con él. Pasim rayas, en un orden nos dice la P de Potifar, la Sameh de Soharim, la Yud de Ismaelim y la Mem de Midianim. Y todos estos fueron involucrados al momento del traspaso de Yosef del estado de libertad hasta cómo va a llegar a ser siervo de Potifar, jefe de los matarifes. En Mitzrayim, durante todo ese tiempo que se va a dar el suceso de Yosef, cómo finalmente va a llegar a estar en Egipto, en Mitzrayim, qué había pasado. Y Yehudá toma una decisión después de haber arrojado a Yosef en el pozo. Yehudá toma una decisión. Reuben no estaba, Reuben es el que mantenía el orden, siendo el hermano mayor, pero cuando no estaba él, obviamente seguía Shimón y Leví. La situación de Shimón y Leví ya conocemos, este conflicto que se dio con los de Shechem. Parece que decayó su ánimo con respecto de la autoridad que manifestaban. No lo sabemos tampoco a ciencia cierta, pero en este caso Yehudá toma la palabra con autoridad y mejor hace saber que se dé la venta de Yosef, viendo que van pasando una caravana, van a tener un recurso económico, y le quitan las ropas que van a representar a través de este mismo nombre, Pasim, de las ropas rayadas, van a
esconder de alguna forma lo que sucederá con la vida de Yosef. Hay muchos involucrados, pasa de mano en mano, es vendido tal cual un esclavo. Qué difícil la vida para un hombre que ha soñado sueños que vienen de Akadosh Baruj Hu y que de pronto se ve en esta vorágine de la vida tan difícil, siendo el favorito de su padre, un príncipe en su pueblo, ahora tener que llegar a esta situación muy semejante a cuestiones hollywoodenses. Es lo que pasa con la vida de Yosef, pero en todo esto Akadosh Baruj Hu se mantiene presente. Aquí algo que, como les digo, quiero destacar es esta relación que existe entre las rayas, que su padre distingue a Yosef con estas rayas, y ahora estas mismas rayas van a ser las iniciales que va a ser el traspaso de Yosef hasta llegar a Mitzrayim. Si uno hace una diferencia con alguno de sus hijos, de esta forma puede uno marcar el destino de ellos. De allí que debe tener uno mucho cuidado en hacer las diferencias y las distinciones entre nuestros hijos. Ahora, eso no significa que de alguna manera tengamos el pensamiento de que alguno de ellos tendrá una inclinación más con respecto de relacionarse con Akadosh Baruj Hu. Eso no significa que uno no se sienta satisfecho por ver que alguno de ellos tiene mayor tendencia y que uno impulsa la vida de ellos. Debe uno impulsar la vida de todos de acuerdo al rubro que cada uno de ellos maneja. Recordemos que al ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y hay 7 promesas que fueron dadas a Abraham, nosotros como descendientes de ellos tenemos una o varias de estas promesas y que van a marcar nuestras vidas, y debemos ser bien encaminados en eso por medio de nuestros padres. Pero teniendo mucho cuidado, padres, vigilando, siempre vigilantes de que todo sea hecho en armonía y sea bien recibido por los hijos en armonía. Eso no quita que el camino que Hashem ha marcado a cada uno de nosotros y que ha señalado en ese momento se coarte o se elimine de ninguna manera. Cada uno de nosotros caminará por el camino que Hashem ha trazado, pero sí debe ser ante los ojos vigilantes de los padres, pues esa es la labor que Hashem ha puesto en nuestras vidas en esta tierra. Muy bien, esta es la tercera aliyá y nos vemos para la cuarta aliyá. Shalom.